Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnuvadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre glorioso Srimad Bhagavatam, en tanto todo aquello que nos hace llegar alguna noticia de lo absoluto es glorioso, puesto que también es la única forma, es la única opción que tenemos para, por lo menos, valorar la idea de que lo absoluto está allí, de que hay algo allí más allá de nuestra realidad relativa, y si tenemos suerte despierte en nuestro corazón el deseo de indagar acerca de eso, de sentir acerca de eso, a fin de cuentas de encaminarnos hacia su verificación y, una vez verificado, entregarnos por completo al estado original de conciencia de Dios. El término, disculpen, el texto último que leímos, texto 31, capítulo 9, segundo canto del Srimad Bhagavatam, decía: la personalidad de Dios dijo, el conocimiento acerca de mí es muy confidencial y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Yo estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlo cuidadosamente. De ese texto anotábamos dos ideas: que el conocimiento verdadero y profundo acerca de lo absoluto, y más aún de lo absoluto en su concepción personalista, es algo muy pero muy confidencial, por tanto no es accesible por ninguna de las vías del estudio material ni de la comprensión material. Y lo otro es que, siendo tan confidencial, solo se le puede obtener si se empareja, si la búsqueda de ese conocimiento va aparejada con la práctica creciente del servicio devocional. Entonces el texto número 32 dice: todo yo, es decir, mi real forma eterna y mi propia existencia y mis cualidades y mis actividades trascendentales, que todo ello se despierte en ti a través de la comprensión verdadera debido a mi misericordia sin causa. Entonces habla aquí, empieza describiendo algunas cuestiones, habla de forma eterna o forma trascendente, forma espiritual, original, habla de cualidades, habla de actividades, o sea, habla de un enfoque personalista del absoluto, de la suprema personalidad de Dios. Y le dice a Brahma que todo esto se pueda despertar en ti, o sea, que tú puedas comprender esos aspectos míos en su verdadero sentido, y que eso pueda suceder, esa comprensión pueda suceder debido a mi misericordia sin causa. O sea, volvemos al mismo punto, es a través de la facilitación que nos llega del absoluto por su misericordia que uno puede llegar en algún momento a acceder a algo de aquello que significa las maravillosas cualidades, formas, potencias, actividades, etcétera, de la suprema personalidad de Dios, y establecer una relación consciente de servicio amoroso, de servicio devocional para con Él. Vamos a leer el significado que Srila Prabhupada, el fundador del Movimiento para la Conciencia de Krishna, dio a este verso, a este texto en el Srimad Bhagavatam. Significado:
el secreto, antes de leer el significado, vamos a recordar que un acharya comprende primero la esencia de algo y después encuentra las palabras ajustadas según la época, el tiempo, el público, el momento, ¿verdad?, el lugar, para transmitir esa esencia, puesto que la esencia de algo nunca son palabras. La esencia de un hecho, la esencia de una enseñanza, nunca son palabras. La esencia es una comprensión vivencial, es un quitar todo lo que estorba y quedarse con la semilla, con la sustancia, con la matriz, que nunca, repito, es palabras, porque la esencia de algo, no siendo una cuestión cultural, no siendo una cuestión humana, entonces no puede ser una cuestión de lenguaje, aunque se pueda transmitir de cierto modo y también limitada e imperfecta a través del lenguaje, nunca es lenguaje. Esto quiere decir que hay una diferencia entre lo que realmente está queriendo transmitir un acharya y la forma en que lo transmite. La forma en que lo transmite tiene que responder, o está condicionada, o debe de estarlo por necesidad, con todos los factores humanos. Época, lenguaje, país en que lo transmite, tipo de cultura, todo eso va a determinar los modos por los cuales él va a poder transmitir de forma también siempre limitada a aquello que ha verificado. Por tanto, vamos a establecer un hecho irrevocable, o sea, hace ya aproximadamente, estamos en el 2026, así que hace prácticamente 60 años que el comentario fue dado por Prabhupada. Tenemos que entender eso, así que nos vamos a encontrar aquí con algunos aspectos dados a la manera de la época y a la manera también de la necesidad específica del momento en que se dio, y otros aspectos ocultos que son la esencia. Vamos a tratar de, al menos en lo posible, en lo superficial aunque sea, captar esa esencia y no centrarnos tanto en lo temporal desde el punto de vista de la forma del lenguaje escrito, porque de lo contrario se crearían conflictos en nuestra mente. Al respecto a esto, Bhaktivinoda Thakur siempre hace referencia a un texto del propio Srimad Bhagavatam que se encuentra en el canto número 11, donde dice que la persona sabia, la persona con verdadera sabiduría, debe de ser como la abeja, tiene que ser capaz de ir por las flores de la sabiduría, o sea, las expresiones, modos de expresiones mediante los cuales el conocimiento se ha tratado de reflejar en este mundo, ha sido transmitido, y tomar de cada una de ellas solo la esencia, o sea, la esencia del propio conocimiento, el verdadero significado. Por eso Srila Prabhupada también en sus comentarios del Bhagavad Gita, después cuando se publican, sugiere que le coloquen un subtítulo, o sea, el Bhagavad Gita tal como es, porque él trató de no de hablar de lo que otro habló, sino que trató de comprender la esencia después de la práctica profunda y transmitir esa esencia, por eso le pone tal como es. Entonces el significado de este texto, sin demorar más, dice: el secreto del éxito en la comprensión de las complejidades del conocimiento de la verdad absoluta, es decir, la comprensión sobre la personalidad de Dios, lo constituye la misericordia sin causa del Señor. Prabhupada reafirma desde el principio del significado lo que el verso dice al final. O sea, es el elemento o la variable conocida como misericordia del Señor lo único que puede garantizar acceso a una comprensión adecuada de lo absoluto. Ganar la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué pasa en el caso del devoto ya cuando está maduro? Ya no quiere ganar la misericordia o el agrado del Señor por tal de comprenderle o no comprenderle. Él simplemente quiere agradarle al Señor porque ha desarrollado amor por el Señor. Cuando usted desarrolla amor sincero hacia algo o hacia alguien, entonces quiere el bienestar, quiere complacer a ese algo o a ese alguien, independientemente de que si le retribuyen por eso o no. No lo hace para obtener un conocimiento, para esto, para aquello, simplemente es que no puede dejar de hacerlo porque su corazón está completamente cautivado
por el objeto de amor. Pero en un principio siempre hay una motivación. Es necesario porque el ser humano está transitando, debe ir transitando del humano situado en un estadio muy primitivo, el humano animal, apasionado por su propio bienestar, ir transitando hacia un humano más humano y después hacia un humano devoto, hacia un humano amoroso, hacia un humano amante de toda la existencia y posteriormente, por supuesto, entonces, amante del absoluto o el dueño de la existencia. Continuamos. Hasta en el mundo material, el padre de muchos hijos, por ejemplo, revela el secreto de su posición a los hijos más mimados. El padre le revela la confidencia al hijo que considera merecedor de ello. Un hombre importante en el orden social puede ser conocido solo por su misericordia. En forma similar, uno debe ser muy querido por el Señor para poder llegar a conocer en algo y verdaderamente al Señor. El Señor es ilimitado. Nadie puede conocerlo por completo. Este término de muy querido, por ejemplo, en griego, se habla del amor filial y por lo tanto se habla de filios, se habla de filo. Por ejemplo, filosofía, filología, ¿verdad? Alguien que quiere, alguien que ama al estudio de tal materia o de tal materia. En un texto, una de las cartas que se encuentra reunido en el Nuevo Testamento utilizado por los cristianos, hay un inicio de una carta que dice mi querido Teófilo, o sea, donde le escribe amorosamente a su discípulo, y Teófilo en ese caso significaría, ¿verdad?, tú que eres querido por Dios, o tú que también se puede entender, tú que quieres mucho a Dios, o tú que amas a Dios. O sea, cumple con esa condición. En el Chaitanya Charitamrita, que está escrito en bengalí, podemos encontrar entonces el término Priya, que significa también alguien muy querido. Por tanto, por ejemplo, Hari Priya significa muy querido por Hari, y Hari es uno de los nombres utilizados en sánscrito para referirse a Dios o a su capacidad de atraer a todos los corazones, también a su capacidad de dejar completamente desposeída a la entidad viviente a tal manera que se quede solamente con Él, o sea, sea el Señor su única posesión. El punto es que la cuestión de ser querido, de llegar a ser querido por el Señor desde el punto de vista del agrado, o sea, de agradarle, eso es fundamental para que el Señor permita el acceso a comprenderle en algo, incluyendo la comprensión de las Escrituras que hablan sobre Él. El Señor es ilimitado, nadie puede conocerle por completo, pero el adelanto en el amoroso servicio trascendental del Señor puede darle a uno el derecho de conocer al Señor. Eso también pasa en la vida práctica, o sea, en la medida que uno se va relacionando desde la postura de una sincera actitud de servicio amoroso hacia alguien, entonces en esa medida va conociendo a ese alguien, o ese alguien le va dando la posibilidad de acceder a aspectos de su vida que otras personas no pueden acceder. Aquí podemos ver que el Señor, continúa Srila Prabhupada, aquí podemos ver que el Señor se encuentra suficientemente complacido con Brahmaji y en consecuencia Él le ofrece su misericordia sin causa, de manera que Brahmaji pueda lograr una comprensión verdadera del Señor solo por su misericordia. En los Vedas también se dice que una persona no puede conocer a la personalidad de Dios, que es la verdad absoluta, simplemente en virtud de la educación que recibió en el mundo o por una especie de gimnasia intelectual, o sea, de ejercicio de autoestudio. Uno puede conocer a la verdad suprema si uno tiene una fe verdadera, una fe determinada en el Maestro espiritual verdadero y genuino, así como también una fe determinada en el Señor. Una persona que sea así de fiel, aunque sea iletrada desde el punto de vista de la educación mundana,
puede conocer al Señor automáticamente por la misericordia del Señor. También en el Bhagavad Gita se dice que el Señor se reserva el derecho de exponerse ante la gente y Él se mantiene escondido de aquellos que no tienen fe y lo hace mediante su potencia Yogamaya o su potencia espiritual. A aquel que tiene fe, el Señor se le revela mediante su forma, cualidades y pasatiempos. El Señor, por tanto, según este texto, no carece de forma, como lo conciben equivocadamente algunos impersonalistas. Pero su forma, hay que comprender, no es como aquellas de las que tenemos experiencias en este mundo material. El Señor les revela su forma a sus devotos puros, incluso hasta tal punto que le hace saber los detalles de sus proporciones o la relación de proporciones que hay en esa forma. Y ese es el real significado de la palabra Shavam empleada en el texto en sánscrito, y así lo explica Jiva Goswami, considerado el erudito más grande de todos en lo que respecta al Srimad Bhagavatam. Él revela la naturaleza trascendental de su existencia. Los especuladores mundanos crean diferentes concepciones, también mundanas, acerca de la forma del Señor. Se dice en las Escrituras reveladas que el Señor no tiene forma material, el Señor no tiene forma mundana. Por lo tanto, las personas que poseen poco entendimiento, debido a ese tipo de frases, ellos piensan que es que si no tiene forma material o no tiene forma mundana, entonces el Señor no tiene forma alguna. Pero ellos no pueden distinguir entre la forma mundana o material y la forma espiritual. Según esas personas, si no tiene una forma material o mundana, entonces no tiene forma, y esa es la conclusión de ellos. Pero esa conclusión es también material y mundana, porque debido a que la carencia de forma es la concepción opuesta a la de tener forma. La negación de la concepción mundana no establece un hecho trascendental. O sea, el hecho, voy a hacer una pausa aquí, el hecho de que se diga algo no tiene forma material no quiere decir que no existe. El pensamiento, por ejemplo, no tiene forma material, sin embargo, existe, ¿verdad? Y así podemos hablar de tantas cosas. Por tanto, el hecho de negar que algo no posee una cualidad material, no significa que no existe esa cualidad en otra forma, en otra dimensión, en otro aspecto. En la Brahma Samhita se dice que el Señor tiene una forma trascendental y que Él puede utilizar cualquiera de los sentidos de esa forma para lograr cualquier propósito. Es decir, pongamos un ejemplo, Él podría comer con sus ojos, Él podría ver con sus piernas. Pero en la comprensión mundana de la forma, uno no puede ni comer con los ojos ni ver con las piernas. Esa es la diferencia entre el cuerpo mundano y el cuerpo espiritual de Sat Chit Ananda, o sea, constituido eternamente con conocimiento y con bienaventuranza. Un cuerpo espiritual no carece de forma, simplemente es un tipo diferente de cuerpo que no podemos concebir mediante nuestros actuales sentidos materiales. De modo que la carencia de forma significa la carencia de forma mundana, es lo que quiere decir en esencia la Escritura, o lo que es lo mismo, la posesión de un cuerpo espiritual que el no devoto
no puede llegar a concebir mediante el método especulativo o mediante la especulación mental. El Señor le revela al devoto sus ilimitadas variedades de cuerpos trascendentales, todos idénticos entre sí y con diferentes clases de rasgos corporales. Voy a hacer aquí una pausa porque esto es importante. Son los aspectos bajo los cuales el absoluto se confirma en diferentes escrituras, se manifiesta, y también aquellos que no se confirman porque sus manifestaciones son ilimitadas y por tanto sus aspectos también. Dice algo interesante aquí Prabhupada, dice: sus ilimitadas variedades de cuerpos trascendentales, todos idénticos entre sí y con diferentes clases de rasgos corporales. ¿Cómo se entiende esto? Es el mismo Señor, todas esas manifestaciones tienen la misma calidad absoluta, plena y perfecta. En cualidad son idénticos, es los mismos. Pero hay detalles, los rasgos, la forma en que se presentan, que es diferente. Sigue siendo oro, pero la forma del anillo que le da este joyero a aquel joyero según la petición del cliente es diferente, pero son los mismos 2 gramos de oro. O sea, el Señor no pierde calidad nunca. El cambio de forma o la percepción del Señor bajo un aspecto diferente no significa que disminuyó en nada, ni que en nada perdió algún tipo de calidad, ni que ya no es Él. Simplemente significa que es el aspecto por el cual mejor se puede presentar ante aquel o aquellos que le están percibiendo, o por el cual mejor se puede ejecutar la actividad que hay que ejecutarse. Algunos de los cuerpos trascendentales del Señor han sido percibidos como negruzcos, algunos de ellos blanquecinos, algunos rojizos y otros amarillentos. Algunos se han sido percibidos en formas de 4 manos y otros en formas con 2 manos. Algunos de ellos son como el pez y otros han sido percibidos como un león. Todos esos diferentes aspectos o formas trascendentales del Señor, que pertenecen a la misma categoría, se les revelan a los devotos del Señor por la misericordia del Señor, y así pues los falsos argumentos de los impersonalistas que proclaman la carencia de forma de la verdad suprema no atraen a un devoto del Señor que está acostumbrado a relacionarse con una forma del Señor. Aún a pesar de que dicho devoto pudiera no ser adelantado en lo que se refiere al servicio devocional, él siempre va a sentirse atraído por las cualidades y no por el impersonalismo. El Señor tiene un número ilimitado de cualidades trascendentales, y una de ellas es su afecto por su devoto puro. En la historia del mundo terrenal podemos apreciar sus cualidades trascendentales. El Señor se personifica, se hace manifiesto en el mundo material para proteger, según explica el Bhagavad Gita, a sus devotos y para aniquilar a aquellos que constituyen obstáculos a la devoción. Sus actividades están relacionadas con sus devotos, o sea, el Señor no realiza actividades a no ser que haya un devoto de por medio. El Srimad Bhagavatam está lleno de esas actividades del Señor relacionadas con sus devotos, y los no devotos no tienen conocimiento alguno, no pueden tenerlo, de esos pasatiempos. El Señor, por ejemplo, bajo la forma del niño pastor en Vrindavan, conocida como Krishna, levantó, se cuenta, la colina Govardhan cuando tenía aparentemente solo 7 años de edad, conforme a la historia, y protegió en Vrindavan a sus devotos puros de la ira de Indra, quien estaba inundando el lugar con mucha lluvia. Ahora bien,
Este levantamiento de la colina Govardhan, realizado por un muchacho aparente de 7 años de edad, puede que le resulte increíble a los que no tienen fe, pero para los devotos es algo absolutamente creíble. El devoto cree en la potencia todopoderosa del Señor, mientras que los que carecen de fe verdadera dicen que el Señor es todopoderoso, pero no lo creen. Voy a hacer una pausa en este aspecto que es sumamente importante. Repito, dice, el devoto cree en la potencia todopoderosa del Señor, mientras que el infiel, la persona que no tiene verdadera fe, aunque diga que es devota o religiosa, dicen que el Señor es todopoderoso. Hay una diferencia muy grande que parece no existir, pero sí existe y es importante, entre el creer en la potencia todopoderosa del Señor. El Señor es todopoderoso, creer eso de verdad, vivirlo en el corazón, a simplemente decir y repetir y atestiguar y dar crédito con palabras de que el Señor es todopoderoso, pero en el fondo no creerlo. Esa diferencia es importante porque el mundo está lleno de personas que hablan de amar a Dios, que hablan de estar al servicio de Dios, pero simplemente es a base de lenguaje, pero no está su corazón enamorado de Dios. Por tanto, el servicio que realizan en ese sentido se queda muy distante del verdadero servicio. Esos hombres con escaso acopio de conocimiento no saben que el Señor es el Señor eternamente y que uno no puede volverse el Señor por haber meditado durante millones de años, ni por haber especulado mentalmente durante billones y billones de años. La interpretación impersonal que dan ese tipo de personas se refuta por completo en este texto del Srimad Bhagavatam, debido a que aquí se afirma claramente que el Señor Supremo tiene sus cualidades, tiene sus formas, tiene pasatiempos y todo lo que tiene una persona común, y por supuesto mucho más. Todas estas descripciones de la naturaleza trascendental de la personalidad de Dios son comprensiones verdaderas del devoto del Señor, y por la misericordia sin causa del Señor se le revelan a su devoto puro y a nadie más. Aquí termina el comentario que Srila Prabhupada hace al texto 32 del segundo canto, el capítulo 9 del Srimad Bhagavatam. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, nos ayude un poco también a seguir reflexionando sobre la cuestión del aspecto personal de la verdad absoluta y su posibilidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan